La fuerza de contacto o fuerza normal es siempre la fuerza que ejerce la superficie de apoyo sobre la masa. La característica que tiene la fuerza de contacto es que siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, vamos a suponer estos tres casos y vamos a ver qué fuerzas actúan. En el caso 1 tenemos que el peso actúa hacia abajo y la fuerza de contacto o normal actúa hacia arriba. En el caso 2 tenemos que el peso actúa hacia abajo y la fuerza de contacto, al actuar siempre de forma perpendicular a la masa, actúa en ángulo. En el caso 3 tenemos que el peso actúa hacia abajo y la normal actúa horizontalmente. Y en el último caso tenemos que el peso y la normal ambos actúan hacia abajo, pero la normal con cierto ángulo de inclinación. Vamos a ver ahora el verdadero y falso. Nos dice, el primer punto, la fuerza normal tiene siempre la misma dirección que el peso, pero sentido distinto. Bueno, nosotros en el caso 1 podemos ver que tiene la misma dirección y sentido distinto, pero en el resto de los casos ya tienen sentidos y direcciones diferentes, así que la primera va a ser falsa. La segunda nos dice, la fuerza normal tiene siempre igual módulo que el peso. Esta va a ser falsa. Justo en el primer caso se puede dar que la normal y el peso tengan el mismo módulo, pero ya en el resto de los casos podemos ver que no valen lo mismo. Incluso en el caso número 3, la normal no tiene por qué coincidir en absoluto con el valor del peso. Entonces esta va a ser falsa. Y la última nos dice, la normal debe ser siempre perpendicular a la superficie de contacto. Esta es verdadera. Es la característica principal de la fuerza normal. Si tuviéramos que asociar esta tercera ley a una de las leyes de Newton, diríamos que está asociada a la tercera ley de pares de interacción. Suponemos que tenemos una masa, como en el caso 1 que estudiamos recién, que ejerce un peso hacia abajo. El peso es una fuerza que ejerce la masa sobre el piso. Y la fuerza de contacto o fuerza normal, que el punto de aplicación es acá abajo, va a ser la respuesta que el piso ejerce sobre la masa. Si ponemos un caso inclinado, suponemos una masa apoyada sobre un plano inclinado, el peso vuelve a ser una fuerza que actúa sobre el piso y la fuerza normal es una fuerza que actúa sobre la masa, en respuesta a la generada por el peso. Primero, para estos dos casos vamos a dibujar las fuerzas actuando. En el caso 1 tenemos la fuerza del peso y la fuerza normal. En el segundo caso vamos a tener la fuerza del peso y también la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce el piso sobre la masa. Además, en el segundo caso nos dice que hay una fuerza aplicada hacia arriba, que puede ser una cuerda tirando, de 10 newtons. Vamos a hacer los dos ejercicios con sistemas de referencias distintos para ver que el análisis se hace de igual forma. En el primer caso vamos a decir que nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la normal menos el peso. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Que la aceleración en el eje Y va a ser 0 porque el sistema se encuentra en reposo. Entonces nos va a quedar que la normal va a ser igual al peso. Nos dicen que la masa vale m1, entonces la normal va a ser igual a m1 por g. En el segundo caso, vamos a decir que nuestra sumatoria de fuerzas va a ser igual a el peso, que es positivo, menos la normal, menos la fuerza F. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Nuevamente, en este caso, la aceleración en el eje Y es igual a 0. Y si queremos averiguar la normal, la despejamos y nos queda que la normal va a ser igual a el peso menos la fuerza F. Decimos que la normal es igual a masa por gravedad menos la fuerza aplicada. Y si reemplazamos por los valores, nos queda que la normal va a ser igual a 4 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado menos 10 newtons. Si hacemos la cuenta, nos queda que la normal va a ser igual a 29,2 newtons. 29,2 newtons. Si analizamos los resultados, nos damos cuenta que en el primer caso
la normal va a ser igual al peso. Y en el segundo caso, la normal no va a ser igual al peso. Eso es porque hay una fuerza aplicada que ya nos modifica el sistema.